Muchas gracias a todos ustedes que están aquí y que van a escuchar esta charla. Hoy nos toca hablar de los tibetanos, que obviamente, ¿no es cierto?, viven en el Líbano. Ahí están. Es una etnia que tiene rasgos comunes con los mongoles también, de toda esa zona. Y vamos a ver por qué, porque los mongoles en la época del Genghis Khan conquistaron todo y obviamente conquistaron también el Tíbet. Ellos pertenecen a una de las 56 etnias que reconoce China, ¿no es cierto? Pero en 1950 China invadió el Tíbet y ellos se refugiaron, se fueron, miles y miles y miles de tibetanos ante la opresión china, se fueron del Tíbet y ahora viven, tienen un gobierno en el exilio que dirige, ¿no es cierto?, el Dalai Lama. No, el gobierno del Dalai Lama no está reconocido por ningún país, pero pertenece a una asociación que se llama Organización de Naciones y Pueblos No Representados. Entonces, alguna manera de existir tiene, ¿no? Es que es esa. Veamos muy breve porque después vamos a ampliar la historia, ¿no? Muy breve, son ítems esto. En el siglo XIII, el Tíbet, dominado por el imperio mongol, que ya vimos, Genghis Khan fue el imperio más grande del mundo en ese momento. Después, al principio del siglo XVIII, China quiso apoderarse del gobierno del Tíbet. Es decir, el Tíbet tiene una situación estratégica, geográfica bastante buena y a través de la historia muchos países quisieron dar un zarpazo, ¿no es cierto?, al Tíbet, ¿no? Y en el siglo XVIII China. Después los británicos. Los británicos además tenían su gran joya de la corona, que era la India, ¿no?, su colonia más importante, entonces querían un libre paso entre el Tíbet y la India. Entonces abren su frontera con la India y después, en 1906, el Tíbet es protectorado británico. En 1907 se firma un tratado entre Gran Bretaña, China y Rusia. Rusia también estaba metido en esta ansia de poder tener algo, ¿no es cierto?, del Tíbet. Y China en ese momento tuvo soberanía sobre el Tíbet, pero el Tíbet en 1912, cuando cae la última dinastía china, la dinastía Manchú, entonces el Tíbet se declara independiente y es absolutamente independiente hasta el año 1950, cuando llega China, los invade y hoy ya nadie quiere ser independiente, ya no pueden ser independientes, aunque reclaman cierta autonomía, pero son una provincia de China. Esta etnia tibetana ha llamado la atención a tantos investigadores del mundo. ¿Por qué? Porque viven en una situación geográfica al límite de lo humano. Imagínense que viven arriba de 4.000 metros, con fríos intensos, con falta de oxígeno, con una dieta más que austera, pobre dieta. Y se han preguntado muchos investigadores si tienen algo distinto en sus genes que les permita sobrevivir a estas inclemencias, ¿no es cierto?, no solo del tiempo, de todo, de la geografía. Entonces, menciono aquí esta Universidad de Texas, pero hay muchos investigadores y muchas universidades que han investigado sobre esto. Y veamos la Universidad de Texas que, ¿qué hizo? Comparó el genoma de 27 tibetanos, lo comparó con el genoma de europeos, peruanos, chinos, punjabí, los punjab de la India, y los yorubas del norte de África. ¿Y qué resultado? De esta comparación, 5 variantes genéticas eran exclusivas de los tibetanos, no estaban en los demás. Y entonces se comprueba que esas 5 variantes les habrían permitido a ellos sobrevivir toda la historia hasta hoy, ¿no es cierto?, a pesar de todo.
tienen origen mongol, tienen otras etnias también. Ahí está en el mapa Tíbet. Ahí está. Está muy cercano, como ustedes ven, a la India, está al lado de Bután, que entre paréntesis el budismo tibetano pasó directamente también a Bután, Bután que hoy es uno de los países más felices del mundo. ¿Por qué? Porque el budismo, y llamamos a ver, porque no podemos hablar del Tíbet sin hablar del budismo, porque es parte esencial del alma del pueblo tibetano, ¿no? Ahí está perfectamente puesto en el mapa. Ahí está región autónoma de China. Tiene una autonomía hasta cierto punto, ¿no? Comparte el monte Everest, lo comparte con Nepal. La capital es Lhasa. Tiene una gran superficie, 1.228.000 kilómetros cuadrados, y una población que no es muy grande, son más o menos 3,5 millones de habitantes. Ahí está Lhasa. La religión, 99% budistas, y un budismo tibetano, un budismo que comparte, por supuesto, todas las características del budismo, pero es un budismo que está centrado en el Buda de la compasión, de la paz, de la armonía, ¿no? En el Tíbet. La lengua oficial es china, porque son provincias de China. La lengua del Tíbet es el tibetano. Entre ellos hablan su lenguaje. Y 1/3 de la población son monjes o monjas budistas, ¿no? Miren el lenguaje, es un poco del alfabeto tibetano, lo miramos nada más, ¿no es cierto? Ahí están los monjes tibetanos, se llaman los monjes de gorros amarillos, que dominan el Tíbet, ¿no? Miren lo que se dice, no es un Estado-nación, no, pero tiene una cultura, un lenguaje escrito y hablado, una religión y un sistema políticos únicos en el mundo durante siglos. Es decir, todas esas características tendrían que convertirse en una nación. No es nación, pero miren todo lo que tiene de elementos para hacerlo. Ahí está el tercer polo de la Tierra. Es el tercero en hielos, la Antártica, el Polo Norte, el Polo Sur y el Tíbet, ¿no? Su situación geográfica le da una importancia estratégica muy grande y sobre todo porque él tiene la cantidad de agua más grande que hay y el agua va a ser un bien muy escaso. Entonces es muy estratégico esto. Tercera reserva de hielo más grande del mundo después de la Antártida. Y el Tíbet, fíjese, está considerado como, se le dice, la torre del agua de nuestro planeta. Es decir, tenemos confianza que ahí tenemos, ojalá, suficientes reservas de agua para sobrevivir. El agua de la nieve forma, además, en el Tíbet, lo que se va derritiendo de la nieve es la fuente de los 10 mayores ríos del mundo. Entre ellos, no voy a nombrarlo a los 10, está el río Amarillo, el Yangtze, el Mekong, los grandes ríos que se deslizan, ¿no es cierto?, por China. Entonces es una fuente de agua ante probable escasez o no probable ante escasez de agua y fuente de energía para China. Además, dicen que es un lugar estratégico también para China. Dicen que hay misiles, ¿no es cierto?, que China guarda ahí en el Tíbet. Las riquezas no son muchas, apenas lo suficiente para subsistir, las menciono muy rápidamente. Hay minas de oro, tiene recursos naturales, pero es tan inhóspita su geografía que no es fácil, ¿no es cierto?, extraer, por ejemplo, minerales o extraer algún otro tipo de mineral bajo la tierra. La agricultura, ellos cultivan cebada y avena. Ya vimos que tienen una dieta muy austera, muy básica. Se conforman con eso. Y además tienen industria artesanal.
hacen collares y pulseras, ornamentos, ¿no es cierto?, que es propio de su cultura. La fauna también, el famoso yak, que es de ellos, ¿no es cierto?, que va incluso muchas veces cargando cosas a los montañistas que suben el Everest. Tienen origen mongol, le vemos en los rasgos, ¿no? Y también otras etnias. Fíjense que pueden tener ciertas características con la etnia Han, que es de la China, pero cada vez se ha alejado más de la etnia Han. Entonces la etnia tibetana comparte mucho más con la etnia mongola que con los propios chinos, ¿no? Otros nombres que se le dan al Tíbet, el techo del mundo, obviamente, porque no hay nada más alto que el Tíbet en el mundo, y también Kangshen, que significa el país de las nieves. Muy bien dados los dos nombres. Está dividido en regiones, el Tíbet en tres regiones: Usan, la vemos ahí en el mapa, Amdo y Kan, para hacer una más eficiente, ¿no?, la parte administrativa. Tiene la capital, Lhasa, parece que es preciosa y tiene edificios, palacios muy antiguos y templos también en Lhasa. Está el Palacio de Potala, que ya la vamos a ver, y el Palacio de Norvilinka. Ambos, los dos, eran residencias del Dalai Lama, hasta que tuvo que irse el Dalai Lama por la invasión de China. Además tiene otros templos, monasterios, por ejemplo, son famosos el Hokan y el templo Ramoche. Ahí está el Palacio de Potala. Miren qué preciosura de palacio, donde vivía, ¿no es cierto?, hasta 1950 el Dalai Lama. El Palacio de Nurbelinka era el palacio de verano. El otro, el Potala, el palacio donde vivía todo el año hasta que llegaba el verano y se cambiaban a este otro palacio hasta la ocupación del Tíbet por Mao, que fue un hito demasiado importante. Ahí está el palacio. Ahí está templos, hay tantos, el templo de Hokan o el templo de Ramoch, construido en el siglo VII. Es el templo más importante después del templo de Hokan. Miren qué bonito. Vamos a ver, recién vimos la historia, pero a partir de la invasión mongola. Vamos a remontarnos un poquitito más atrás en el Tíbet. Hay rastros de vida humana en el Tíbet alrededor del 2300 a.C. ¿Cómo sería la vida con ese clima, ¿no?, con esa desolación, con esa nieve y con lo rudimentario que era 2300 años antes de Cristo la vida humana? Era una época, se ha confundido, a ser parte de la mitología tibetana. No tenemos fuentes exactas de lo que realmente pasó, pero van contando a veces de manera oral y finalmente alguna cosa escrita llega. Se habla de un rey que instaura una gran dinastía militar en un vasto territorio que incluiría también China, India, Nepal, Birmania que hoy se llama Myanmar, y Bután, que les hablé recién, que está pegadito al Tíbet. Hubo una dinastía de 30 reyes, un poco míticos, imagínense, estamos hablando de años antes de Cristo. Después, en ese momento, la religión se llamaba Bom. Eh, Era cultos chamánicos, cultos animistas, que en el fondo la historia del mundo comparte eso. Si nos vamos a muchos países hacia atrás, África entero, han sido animistas, y de esos restos de animismo quedan vestigios. Y sabemos que el animismo piensa que el espíritu de los muertos se reencarna en objetos, que puede ser una piedra u otra persona, en fin, cualquier cosa. Pero este animismo, específicamente en el Tíbet, llamado Bo, existe, es decir, se ha mimetizado, hay elementos del Bo
que están metidos en el budismo, que llegaron ahí. Ahí están los cultos chamánicos. Bo, entonces, es una antigua tradición que practicaban antes de la llegada del budismo. El budismo impactó a los tibetanos, pero mucho tiempo después de antes, en estas épocas míticas de leyenda que estamos hablando, era el Bo, que compartían con todos los seres existentes. Y este Bo se incorporó al budismo y le dio algunas de las características que tiene hoy el budismo tibetano. Miren, se lo conoce también como lamaísmo al budismo tibetano. ¿Por qué? Porque es el lama el que gobierna, que es el poder político y religioso en el Tíbet, ¿no? Busca la liberación del alma y algunos símbolos, ¿no? Y está, como les conté, enraizado este budismo, es parte de la identidad, es parte de la esencia de cada tibetano, el budismo tibetano. Vamos ya a hablar del siglo VII, es decir, de los años 600. Aparece este rey que se llama Songtsen Gampo, muy importante. Él tuvo dos esposas budistas, una era de la India y otra era de la China. Y entonces introduce, ¿no?, el budismo en Tíbet y hace construir templos, esos que acabamos de ver, de Hokan y de Ramoche, los hace construir él, y durante su reinado se creó el alfabeto tibetano, que vimos hace un ratito, volvemos a recordarlo, ¿no? Un alfabeto muy especial. ¿Qué hizo este rey? ¿Por qué lo destacamos? Unificó el país completo, mandó estudiantes a la India, abrió el Tíbet para que estudiaran sánscrito, para que trajeran aportes de vuelta al país y empezaron a traducir al tibetano toda la literatura de Buda, lo que se había sobre Buda. Cuando muere este rey, Songtsen Gampo, había una paz relativa con China. China siempre un poco, por la cercanía geográfica y todo, un poco podemos decir al acecho de qué pasaba con el Tíbet, a ver si podía incorporarlo. Entonces en los años 680, 670, después que muere este gran rey, esa paz con China termina y durante 2 siglos estuvieron en estado de guerra. Vamos al siglo VIII. Llega otro hito importante al Tíbet, ¿no es cierto? El maestro Padmasambhava o el gurú Rinpoche, más fácil decir el gurú Rinpoche, que fue tan importante. Se invitó a este gurú al Tíbet. Costó mucho, ¿no es cierto?, traerlo, que llegara hasta el Tíbet, y él introdujo oficialmente el budismo en Tíbet, este gurú Rinpoche. Y los tibetanos lo consideran el segundo Buda, después del primero, que es Siddhartha Gautama, el Buda. Y este lo consideran los tibetanos el segundo Buda. Y después, en esa época, hay algunos vestigios o escritos que dice que buscaron a grandes sabios budistas, a grandes ascetas, para que fueran al Tíbet, para que mostraran su experiencia, y así llega este Atisha, que fue muy importante. Firma, en ese momento el Tíbet firmó un tratado de paz después de 200 años con China. El budismo es perseguido durante años y viene el rey Yeseo, que trata, el rey perseguido, el rey que ve que el budismo está por morir quizás, envía emisarios que vayan a buscar a este gran gurú que se llama Atisha, que está recorriendo muchas partes de Asia, y que lo traigan, por favor. Estos enviados tardan años en encontrarlo, en convencerlo, y Atisha va y vive en el Tíbet del 1042 al 1055. Y con él, con Atisha, vuelve a florecer el budismo, vuelve a ser
el alma, la parte central de las creencias de los tibetanos. Los monasterios empiezan a ganar poder, los monjes y las monjas tibetanas son lo más importante. Y las dinastías que había hasta ese momento, los reyes, van perdiendo poder porque va ganando poder el budismo tibetano. Veamos un poco, vamos a verlo bien rápido, qué significa el budismo: despertar de las tinieblas, del no saber a la luz del conocimiento. Es una filosofía que busca el conocimiento del ser, que busca el budismo, el origen del sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? ¿Qué es el desapego interior? Busca la renuncia de las pasiones que nos atan a cosas de la existencia. No desconoce la divinidad creadora, pero el budismo que muestra un camino donde nosotros los hombres suframos menos. Esa es, no es una religión, es una filosofía de vida, el budismo. Vamos a hablar muy cortito de Siddhartha Gautama, el Buda, que realmente existió, que su nacimiento fue lleno de presagios buenos, digamos. Dice que la madre, él era hijo, Siddhartha Gautama, era hijo de una familia muy poderosa y muy noble, ¿no? De la India. Su madre soñó que un elefante, cuando estaba esperando guagua, soñó que un elefante blanco entraba en su costado y quedaba embarazada. La madre muere, nace el niño y la madre muere, y este niño, Siddhartha Gautama, queda bajo la protección de su padre, en el palacio de su padre. Y el padre tiene miedo de que este niño, que ha nacido con estos presagios tan impresionantes, tome contacto con el exterior. ¿Y qué hace? Lo recluye en el palacio, un palacio espectacular, con hectáreas y hectáreas de jardines, llenos de todo era positivo, donde no hay nadie enfermo, donde nadie sufre, donde todo es amor y todo es alegría. Y él es un hombre que lo hacen estudiar, es un excelente estudiante, pero ahí está las representaciones que hay, ¿no es cierto?, en la literatura de todas estas premoniciones que había antes que naciera, ¿no? Él se casa, llega ya a la madurez, es muy joven, se casa con su prima, ambos tienen 16 años y tienen un hijo. Siddhartha Gautama tiene un hijo que se llama Rahula. Pero Siddhartha tenía alguna inquietud en su alma. Y entonces un día le suplica y le pide, tiene un montón de gente alrededor de él que lo cuida, que le satisface todos sus deseos, y le dice que lo saque a dar una vuelta fuera del palacio. Y lo sacan, a pesar de que el rey tenía prohibido. ¿Y qué ve? Primero ve un hombre enfermo que se acerca y lo ve echado en la calle. Y le pregunta al que lo lleva, ¿qué es esto? Jamás había visto un hombre enfermo. Después ve un hombre viejo, un hombre que ya casi no puede caminar, encorvado, y tampoco, porque en el palacio de él no hay gente vieja, hay gente joven, llena de luz y de sabiduría. Después ve un hombre muerto. Y dice, ¿y esto qué es la muerte? Jamás lo había visto. Y además un mendigo que se acerca a pedir limosna. Ve la pobreza también. Y entonces la pregunta, él cambia de vida absolutamente. ¿Qué es el dolor? ¿Qué es el sufrimiento? Hay preciosas imágenes, ¿no? Pinturas, acuarelas de lo que fue ese encuentro de Siddhartha Gautama con el mundo real, con el mundo que realmente es. Entonces decide dejar todos los placeres de absolutamente todo y buscar un camino que lo lleve a encontrar respuestas a todo esto. ¿Y qué hace? Lo siguen 5 discípulos, pero Siddhartha llega a los extremos más espantosos de ayuno, por ejemplo, estuvo a punto de morir. Dice que en un momento comía 2 granos de arroz, era su almuerzo y su comida diaria. Entonces, en todo momento, en ese camino ascético que va siguiendo,
lo persigue un demonio que está personificado en una mujer que se llama Mara, que lo tienta todo el camino, ¿no? Y él se da cuenta de repente que este camino de ascetismo extremo no lo lleva a la felicidad, no está encontrando la respuesta. Y entonces trata de buscar la iluminación, que llegue a su vida la iluminación y se sienta con sus discípulos a esperar esta iluminación. Por supuesto que Mara lo interrumpe, hace todo lo posible para que él no llegue a esta iluminación. Lo espera, él está abajo de un árbol, tendido en la hierba, muy tranquilo, y Mara le manda serpientes, le manda todo que se transforman, parecen flores. Miren qué preciosura de alegoría esto, ¿no? Y en la séptima noche que está sentado, es iluminado. Ahí está el Buda iluminado. Este texto es un poco largo, se lo pongo, es de Hermann Hesse, en su libro que se llama Siddhartha. Y es maravilloso porque ahí está condensado lo que es el budismo. Nosotros, la individualidad, una vez que uno pasa a la etapa de iluminación, el yo no existe, el yo se funde con los millones de yo que hay en el mundo, por eso van a ver, no pude distinguir aquellas voces, dice, todas se confundían y se entremezclaban, y dijo, en el momento que ya no oí mi propia voz, ni las voces, ni los llantos individuales de gente en ese río del devenir de la vida, cuando hubo un solo sonido, es cuando se dio cuenta que es la palabra de la perfección, era Om, ¿no? La perfección. Entonces esos discípulos que él tuvo fueron ascetas y él les pronuncia su primer discurso Buda, todo esto, historia, ¿no? Su primer sermón que se llama Discurso sobre el movimiento de la rueda del Dharma y explicó por primera vez la doctrina budista, que es la doctrina de las cuatro verdades, ¿no es cierto? La primera noble verdad, toda existencia es sufrimiento. Si uno vive, sufre, si no, no es vida. Hay dolor en el mundo porque es inherente al ser humano sufrir. Segunda noble verdad, el sufrimiento, dice Buda, es causado por deseos insatisfechos, siempre querer algo más que no tenemos, la avidez por las cosas del mundo. La tercera noble verdad es el final de todo sufrimiento. Este va a terminar cuando una persona pueda liberarse de todo deseo. Y la cuarta noble verdad es la extinción del doble deseo siguiendo un camino que en budismo se llama el camino óctuple. Tenemos que hablar un poco del budismo para darle sentido a lo que son los tibetanos y que es el Tíbet, ¿no es cierto? Este pensamiento budista agarra mucha fuerza y se extiende en muchísimos países. A Buda lo siguen 100 brahmanes ante ver el éxito que ha tenido en su búsqueda de la vida, ¿no? Y él dice que el mismo Buda retrasa su muerte porque ya le toca morir porque quiere seguir enseñando. Y dice que frente a cada acción negativa se contrapone una acción positiva. Y entonces todos sus dichos se van convirtiendo en sermones que se van expandiendo por todas partes. Uno de los conceptos claves que lo vimos recién cuando vimos esa escritura de Hermann Hesse, ¿no? Cuando habla de Siddhartha, es el budismo es el de los dharmas. ¿Qué es el dharma? El dharma se trata concretamente de una teoría de los elementos o átomos según la cual una entidad no existe, una sola. No existe en sí misma, sino que está constituida por todas sus partes. Es decir, somos una partecita que estamos constituyendo una unidad, una sola cosa. Se expande por la India, por Birmania, por Tailandia, por China, por Japón, por el Tíbet, por Bután, por todas partes. Y ahí es cuando Buda hace su primer sermón, que les dice a sus monjes que
que hay dos extremos en el budismo. Hay uno que dice que es muy extremo y otro, por ejemplo, de mortificarse constantemente no sirve para nada, y ahí les presenta lo que él llama el camino del medio. Dice que evita estos dos extremos y que fue descubierto por Buda iluminado, que lleva a la paz del espíritu, a la suprema sabiduría y al nirvana, al paraíso, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el camino de este camino del medio? El sendero óctuple. La verdad sobre el sufrimiento es esta, dice Buda. El sufrimiento es doloroso como la vejez, la enfermedad es dolorosa como la muerte. La separación, lo que nos disgusta, es dolor. Cada deseo insatisfecho es dolor. Entonces, dice él, en mi última existencia he alcanzado la iluminación de las cuatro nobles verdades y el sendero óctuple me hace posible destruir el sufrimiento. Y ahí está lo que es este sendero: recta comprensión, recto pensamiento, rectas palabras, recta acción, rectos medios de vida, recto esfuerzo, recta atención, recta concentración. Ahí lo dice ese primer sermón en el Parque de las Gacelas, que en este momento es como un tributo, ¿no es cierto?, a Buda, precioso, de muchas hectáreas. Ahí está constantemente lleno de monjes o de budistas que van a verlo. Buda murió a los 90 años, en la época de grandes maestros. Estaba Confucio en la misma época de Buda, estaba Lao Tse del taoísmo, Pitágoras, Zaratustra, grandes, grandes, grandes de la humanidad fueron contemporáneos de Buda. Entonces el budismo busca el origen del sufrimiento, busca la renuncia a las pasiones y muestra un camino cómo sufrir menos. Ahí están estos monjes que dedican su vida a esto. Pero ahora nos vamos directamente otra vez a la historia. Invasión de los mongoles, que fue un hito importante en la historia, ¿no?, del Tíbet. La invasión mongol fue en el siglo XIII, en los años 1200, en la época de esplendor del Genghis Khan. Nueva escuela budista se forma, que es lo que se llaman los gorros amarillos, que son bien determinantes del Tíbet, ¿no? Y el fundador fue este Gemdungrupa. ¿Y qué pasa? En el siglo XV, recordemos que el Tíbet estaba bajo el dominio mongol. En el siglo XV, el jefe mongol le da el título de Dalai Lama, gran océano de sabiduría, a uno de estos monjes budistas. Entonces, también los mongoles tenían todo el dominio, ¿no es cierto?, del Tíbet, pero el Dalai Lama, ellos reconocen eh, lo que transmite este monje budista, y ellos mismos, los mongoles, lo nombran Dalai Lama, jefe político del Tíbet. ¿Cómo se elige al Dalai Lama? Ahí está el actual Dalai Lama, Tenzin Gyatso, y es el número 14 de todos los Dalai Lamas que han existido. Y los 14 Dalai Lamas, ¿qué tienen en común? Que lo eligieron de niños y que cuando los elegían, que decían que era la reencarnación del Buda que había muerto en tal año, ellos recordaban esa vida. Dicen que eso tienen en común. Para los budistas tibetanos, los Dalai Lamas son la expresión de ese Buda de la compasión, que es lo que les guía en su vida. Así que son muy importantes. Sigamos, en el siglo XVIII estaba el quinto Dalai Lama, que se le llamó Losang Gyatso, el Grande, y él construyó estos palacios que vimos al principio, el Palacio de Potala y otros palacios. El Tíbet en ese momento estaba totalmente desmilitarizado y los manchúes estaban en el poder. La última dinastía china, la dinastía Qing, estaba en el poder. Llegamos al siglo XX, no vamos a ver los 14 Dalai Lama. El 13º Dalai Lama, Thubten Gyatso, él mantuvo al Tíbet como una nación independiente, fue muy importante, a pesar que ya vimos, había presiones de Rusia, de China, de Gran Bretaña, todos querían apoderarse del Tíbet, y él
pudo jugar de alguna manera y mantener esta independencia. Y además modernizó al Tíbet, que estaba bastante atrasado de acuerdo a nuestro criterio de modernidad. Y llevó la electricidad, llevó el teléfono y llevó el primer automóvil al Tíbet, recién en el siglo, bueno, en el siglo XX. Crea además, este hombre reorganiza porque él es Dalai Lama, pero es el que gobierna, ¿no es cierto?, en el Tíbet. Crea sistemas de impuestos, es decir, racionaliza toda la administración, las finanzas, etcétera, etcétera, pero se exilia en Mongolia, se va porque la presión de la dinastía Qing es muy fuerte. Pero hasta 1911, que vuelve, porque ahí es donde cae la última dinastía. Cae la dinastía por este señor, que se llama Sun Yat-sen, que instaura por primera vez en la historia de China la República de China. Las dinastías chinas son milenarias, de miles y miles y miles de años atrás, y en China no se conocía nada más que el rey, ¿no es cierto?, el emperador. Todo estaba eh, eh, hecho para este sistema. El propio Confucio, el gran pensador de antes de Cristo, ¿no? Él había conformado lo que tenía que ser, cómo debía ser el emperador, como decían las relaciones del emperador con sus súbditos. Confucio tenía también puesto cómo debía ser la familia, cómo decían las relaciones familiares. Todo era algo perfecto. Y entonces de repente siglo XX, empiezan a aparecer nuevas ideas, la gente de China ya ha salido, ha visto otras ideas en el mundo, y este Sun Yat-sen, que ha vivido en Estados Unidos, que ha estudiado allá, que tiene un hermano, ha estado en Japón, etcétera, se da cuenta que China tiene que modernizarse y ahí hace caer la última dinastía china y se proclama la República de China. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cae la República, ¿no es cierto? Cuando cae la última dinastía, que es en el siglo XX, ¿qué hace el Tíbet? Inmediatamente echa a los manchúes, porque los manchúes, que era la última dinastía, también estaban oprimiendo al pueblo tibetano. Y entonces caen los manchúes y ahí es el momento en la independencia total del Tíbet, de 1912 hasta 1950, cuando Mao vuelve a oprimirlos, ¿no? Y ahí entonces se proclama a viva voz la independencia del Tíbet. Y ahí está Mao, hablando por radio, cuando está anunciando que, eh, que ha ganado la revolución y que a partir de ese momento China tiene un sistema totalmente distinto a lo que todos han conocido. Y ahí él asume todo el poder y tiene todo el poder. Y sabemos, ¿no?, la trayectoria de Mao, el gran salto adelante, eh, en fin, toda la revolución cultural de Mao que afectó tanto. Entonces, pero estamos en el Tíbet. Entonces vemos, siglo XX, entre 1912 y 1950, hay tensiones entre China y Tíbet. Pero en 1950 se cristaliza esto y de frentón llega China con soldados a conquistar el Tíbet. El 17 de octubre de 1950, China invade el Tíbet, lleva 400.000 hombres armados hasta los dientes. Llegaron de sorpresa, llegaron al Tíbet a sacar el poder inmediatamente. Entonces, en pocas semanas lucharon los tibetanos, pero logra el triunfo en los soldados de Mao. ¿Y qué hacen las autoridades tibetanas? Tienen ya elegido a su Dalai Lama, que es el que está hoy, que en ese momento tenía 15 años. Y entonces para tratar
de organizarse un poco, lo hacen asumir en edad muy temprana como Dalai Lama. Tenía solo 15 años. Hay una foto ahí bien antigua de él que está en sus exámenes finales como lama entre 58 y el 59. Miren, ese es el Dalai Lama de hoy, ¿no? Nació en 1935 en el Tíbet. En 1937 fue reconocido, mire, tenía 2 años, reconocido como la reencarnación de Buda, la encarnación del Dalai Lama. Entonces en 1940, nació en el 35, es ordenado monje budista y ahí le ponen el nombre, Tendin Gyatso. Y el 17 de noviembre de 1950, como vimos cuando China invade el Tíbet, él asume el poder en Tíbet, pero tiene 15 años, nada más. Mire, en 1959, ahí está nuestro Dalai Lama, y ahí está con Nehru. En esa foto están los dos jóvenes, ¿no? Nehru, el gran artífice de la independencia de la India, lo acoge a él, porque en el año 59 los tibetanos se rebelan ante el poder chino y pelean y luchan y tienen que irse, los vencen y tienen que irse al exilio, ahí se van miles y miles y miles, y uno que se va al exilio es el Dalai Lama, que lo acoge la India, ahí como nos vemos con Nehru. Entonces ya lleva 65 años este hombre en el exilio. Él temió, por eso se fue, que los oficiales de China lo tuvieran preso, ¿no es cierto? Ahí está la invasión. Manda 40.000, 400.000 soldados. Acuerdo en el 51, hacen un acuerdo, pero un acuerdo que hoy el Dalai Lama dice, yo lo firmé a ese acuerdo, pero él tenía 15 años, lo hicieron firmar lo que quisieron, ¿no es cierto?, el gobierno de China. Entonces dice que China queda encargada de la defensa y de la política exterior y que Tíbet va a manejar la parte interna a través del Dalai Lama, que eso poco a poco no se fue cumpliendo, por eso es que en el 59 se rebelan todos los tibetanos. Y empiezan los chinos a hacer reformas, hacen una nueva constitución y dicen que el Dalai Lama va a ser presidente y el Pachan Lama vicepresidente. Pero la verdad es que se van apoderando absolutamente de todo. Entonces en el año 59 hay una manifestación contra la invasión china, hay una represión tremenda de parte de China, mueren miles de tibetanos y miles tienen que irse al exilio. Entonces cuando se van, el Pachan Lama, que es el segundo después del Dalai Lama, queda como jefe de Estado y el Dalai se va a la India. Veamos entonces, el Pachan Lama, ¿quién es? La segunda autoridad religiosa. Es la encarnación de Buda de la luz infinita, porque Buda tiene muchas, Buda de la compasión, muchas nombres, digamos, ¿no? Y este hombre, durante la Revolución Cultural de Mao en 1966, es encarcelado. No vamos a recordar aquí esa revolución que afectó a tanta gente. Y entonces el Dalai Lama trata de mejorar las relaciones con China, manda emisarios a China para conversar, ninguna conversación es atendida por China, y este Pachán muere en 1989 de un ataque al corazón. Y entonces, bueno, entre tanto, el Dalai Lama recibe el premio Nobel, pero vamos al Pachén Lama. Este Pachén muere, entonces, ¿qué se está buscando? La reencarnación de él. ¿Cuál es la misión principal de este segundo, después del Dalai Lama? Es encontrar las reencarnaciones de los lamas. Esa es su misión en la vida, ¿no? Ahí está el Dalai recibiendo el premio Nobel. Y miren, el Pachan Lama, en 1995 se dijo, había muerto el Pachan Lama en 1989. En 1995 dijo, el Dalai Lama dijo que se había encontrado la reencarnación del Pachan Lama, que es este niño, la única foto que existe de este niño. Y desapareció ese mismo año. Ya estaban, obviamente, estaba China oprimiendo, ¿no es cierto?, al Tíbet. Ese niño desapareció con toda la familia, nunca más se supo de él.
nada, tenía 5 años y entonces se supone que así estaría hoy, pero se supone, nunca más se supo de él. ¿Qué pasa hoy en el Tíbet? Aumenta cada vez más la represión, el ansia de independencia no muere en el Tíbet, no ha muerto para nada. El idioma y la cultura, ¿qué tratan los chinos? Lo mismo que están haciendo con la cultura de los uigures, que vamos a ver la próxima semana. Tratan de sacarle, de borrarles esa identidad y de que se integren como un solo ente con todas las manifestaciones culturales chinas, que sean un chino más, eso es lo que les piden y eso es lo que ellos se resisten, ¿no es cierto? Ya no los dejan construir monasterios, ponen inspectores para ver qué dicen los monjes que están en los monasterios y en este momento han nombrado un Pachán Lama, pero es hijo de un funcionario del Partido Comunista de China, es decir, están envolviendo el Tíbet completo a hacerlo al modo de China. En la actualidad se debate mucho respecto a la dominación china en Tíbet. Ya no se discute el derecho de China porque ya se considera el Tíbet como parte de China y ningún país extranjero ha reconocido a este país como país independiente. El Dalai Lama, ¿qué pide hoy? Ya no pide la independencia del Tíbet, ya sabe que va a ninguna parte. ¿Y qué pide? Dice que el Tíbet sea una región autónoma y que las regiones exteriores sean manejadas por China, pero que ellas tengan su propia independencia. Y China, por su parte, dice que no tiene por qué transar en nada, porque el Tíbet es una región más de China y por lo tanto no hay por qué hablar internacionalmente de esto. Es un problema interno del país. Y con esta cara del Dalai Lama, a lo mejor lleno de esperanza de algún día encontrar cierta autonomía o poder volver, ¿no es cierto?, al Tíbet, terminamos esta charla dejando obviamente en suspenso todo, porque no se ha solucionado absolutamente nada. Muchísimas gracias.